hablando con el Señor esta mañana, me decía, hay algo en la cual el mundo pierde mucho la paz, porque hablábamos la semana pasada de la paz, ¿no? El Señor decía, mi paz no es la misma que la del mundo. La del mundo es la carencia de conflicto, ¿no? Pero ¿sabes? La del mundo es condicionada a que la otra parte no reaccione. La paz de Dios es sentirse completo. Pero hay algo que hace perder la paz, que es la culpabilidad. La culpa. La culpa es una de las herramientas que usa el diablo, como muchas de las emociones. Y si nosotros decimos las emociones son malas, no son malas, ni la culpabilidad es mala en sí, como cualquiera de las emociones. No son malas. Pero pastor, la ira no es mala, la ira. El problema es lo que hacemos después con las emociones. La palabra de Dios lo dice, airaos, pero no pequéis. El tema es cómo parar en la ira y no hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Ese es el tema. Tomar el control de las emociones y tener el control de las emociones es lo que nos va a llevar a la victoria. Pero si dejamos que las emociones nos gobiernen, nos afectan. Lo que es la culpa afecta a todos, más allá de lo que piense cada uno y tenga la conciencia cauterizada, como el mundo lo tiene así, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía a Timoteo, hay gente que tiene la conciencia cauterizada. ¿Sabes cómo se cauteriza algo? Quemado. Hay gente que tiene la cabeza quemada totalmente. Pero asimismo la culpabilidad de diferentes cosas. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Juan 8. Aquí hay una historia muy conocida de alguien que encontró un culpable. Es tan conocida esta palabra que pronto van a hacer una novela, sin duda, con ella. Tiene la idea que hacen novelas de todo. La tierra prometida, José, la tierra prometida, Moisés. Está bueno, por lo menos para la gente que no lee la Biblia, por lo menos sabe de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Está bueno, así que probablemente la pedrada van a dar. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con PowerPoint? Juan 8.1. Dice la palabra de Dios, Jesús se fue al monte de los olivos y de la mañana volvió al templo volvió. Y todo el pueblo vino a él, y sentándose él, le enseñaron. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y quiero hacer una acotación, si hay adulterio, no estaba ella sola nomás en ese acto, ¿no es cierto? Porque es raro que trajeron sola a la mujer, ¿no es cierto? La única culpable. Pero al margen, ¿no? Acotación al margen, ¿no? A los que acusan, ¿no? Dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía para tentarle, para poder acusarle, pero Jesús inclinó hacia el suelo, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Algunos piensan, esto no está claro en la palabra de Dios, que ponía diferentes pecados, ¿no? Estaba ahí en el piso con su dedo, algo escribía, sin duda puede ser que sea eso, ¿no? Pero lo que pasó es que esta gente religiosa que vino a acusar se llevó una gran sorpresa, ¿no? Como usted conoce la historia, ¿no? Y si no la conoce, dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se inclinó de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo. Y mire esto, ¿no? Los más jóvenes por ahí un poquito, no, yo me la creo, ¿no es cierto? Pero los más viejos sabían que habían cometido error en su vida, ¿no? Y hasta los postreros. Quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, no vio a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén.
Pero es fácil, ¿no? Agarrar una piedra y mirar los errores de los demás, ¿no es cierto? Y no hay pecado grande o pecado chiquito. No hay pecado grande, pecado chiquito. Pecado es pecado. Solo lo único que la palabra de Dios advierte es que hay consecuencias en algunos pecados, como por ejemplo en los pecados sexuales, porque dice que no solamente se peca contra Dios, sino contra su propio cuerpo, porque la palabra de Dios habla que cuando dos se unen en una relación, se vuelven una misma recipiente espiritual. Cada vez que digo esto, veo que cuando lo digo en la reunión de jóvenes se le para el pelo a unos jóvenes, ¿no es cierto? Que se dan cuenta que, wow, que... dicho en el buen cordobés, que mocazo. Y viene la culpa, ¿no? Viene la culpa porque realmente es peligroso eso, porque ser un mismo recipiente espiritual significa que uno recibe interiormente en su espíritu cosas de contaminación más que lo que puede ser una enfermedad venérea o una enfermedad, cualquier enfermedad que se pueda traer a través de la relación sexual. Acá hay algo más grave. Pero pecado es pecado y condenación hay sobre todo pecado. Ya había una sentencia a través del pecado a la cual el Señor Jesucristo pagó ese precio por nosotros. Y quiero que me acompañe a Romanos 3:22. Romanos 3:22. Si me ponen pantalla, ahí está. 3:22, ahí está. La justicia de Dios, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Algunos basados en esto dicen, es gratis la salvación. Para nosotros es gratis. Entender esto. A Dios le costó su Hijo en la cruz del Calvario, un alto costo tuvo, no fue gratis, esto no fue gratis, pero su gracia es la que nos dio ese regalo del cielo. Amén. Cuando nosotros vivimos en una vida pensando y condenándonos, no entendiendo que el perdón del Señor ya nos redimió del castigo, Él ya nos perdonó, Él ya borró todo, eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que entender que hay culpabilidad que es buena para convicción de pecado, arrepentirse y avanzar. Pero hay una culpabilidad mala. Hay una culpabilidad que es mala, la que te condena por malos pensamientos, por ejemplo. Malos pensamientos, porque pensé esto. Después malas decisiones. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice lo otro? ¿No? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿No? Algunas veces decimos, el último bocado estuvo de más. No tendría que haber comido esa comida. De las menos, ¿no? Esa es momentánea, ¿no? Pero hay decisiones que tomamos, decisiones de negocio, decisiones de relaciones, tantas decisiones que tomamos en nuestra vida y nos acusa, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Y nosotros no podemos cambiar el pasado, pero lo más grande que el Señor dice en 2 Corintios 5:17, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Dios las restituye, Dios redime todas las cosas, Dios restaura, pero nosotros no podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar el pasado, por eso no tenemos que dejar que esa emoción de culpa nos condene, porque esas cosas es lo que usa el diablo para llevar a diferentes consecuencias. Y ni hablar cuando uno toma acción, ¿no? Porque hablamos de pensamientos, hablamos de decisiones y acciones, cosas que hemos hecho que nos arrepentimos, ¿no? Pero mire el proceso, ¿no? Pensamientos, después decisiones y después acciones. Es así siempre. Pensamiento, primero está en el pensamiento, después está en la decisión y la acción a esa decisión. Por eso tenemos que en la culpa pararla inmediatamente. Porque si no empiezan las consecuencias, que es el temor a ser rechazado, ¿no es cierto? Es una de las consecuencias primarias. El temor al fracaso, ¿cómo cometí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Temor al juicio de los demás. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán los demás? Y hasta el temor que Dios nos perdone. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesucristo ha sido claro. Él nos perdona.
No hay nada que no pueda perdonarnos, solamente tenemos que pasar al proceso del arrepentimiento, entender que necesitamos tener arrepentimiento. Cuando nosotros entendemos esto, que cuando nosotros nos arrepentimos, empieza el proceso, cambia todo se redime. Entender este proceso. Muchas veces confundimos la culpa con el amor. Y quiero decirle, uno no sirve al Señor por lo que hemos hecho. Uno no sirve al Señor por los pecados perdonados, porque uno no paga el precio, Él ya lo pagó. Él ya pagó el precio. Uno no tiene que servir al Señor porque Dios me perdonó de todos los pecados, sino por amor a Él, porque Él nos perdonó y porque Él nos amó. Por amor a Dios tenemos que servirle. Cuando usted ama a Dios, le sirve. Usted predica, usted sirve a la iglesia porque lo ama a Dios. No, yo la verdad que no tengo muchos pecados, entonces no tengo que servirle a Dios. No se trata de eso. No hay precio que tengamos que pagar. Y muchas veces en eso nos confundimos y en la sociedad lo vive así. Para pagar culpa, paga con dinero lo que se deba hacer con un acto, ¿no es cierto? Mucho lo normal, ¿no? Pagarle a los hijos, comprarle un regalito a los hijos por la falta de momentos con los hijos. ¿No es así? ¿No pasa mucho? Compramos la Play, le compramos esto, compramos lo otro. No. Eso no tapa la culpa. Eso es algo que el diablo usa para afligirnos más, para quitarnos más paz. Porque en definitiva, sabemos muy claro que no se paga. El amor no se paga. El amor no se paga. El amor se tiene que compartir. El amor se tiene que fomentar y se debe compartir, crear ese vínculo. Si no, el amor desaparece. Después, porque mis hijos no me quieren. Si le he comprado un auto, la moto, le compré todo, le regalé todo lo que quería, todo le he dado. Es tiempo lo que quieren y necesitan nuestros hijos. Amén. Por eso está la sociedad como está. Y nosotros como padres, y el diablo te agarra y te da culpa. Pero actúa correctamente, toma acción, pasa tiempo con tus hijos, prepara tiempo con tus hijos. Y si estás teniendo demasiado trabajo, tenés que aflojarle el trabajo. Pero pastor, si no me alcanza. Entonces hay algo que tenés que cancelar en el nombre del Señor, porque si hay escasez y hay pobreza, hay que romper esa maldición. La palabra de Dios es clara, es una maldición, no es con dinero que se soluciona la escasez, sino con rompiendo eso que el diablo ya actúa en tu vida y en tus generaciones, porque quizás no en tu vida, sino una maldición generacional a la cual debes cortar. Pero tenés que tener esa paz de que Dios ya pagó toda la culpa, ya borró todo. Isaías 43:25, yo se lo leo rápidamente por cuestión de tiempo y va a aparecer rápidamente en la pantalla. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Y esto es algo maravilloso, lo que dice Dios. Porque me amo, me olvido. Porque me amo, me olvido de las cosas que me hicieron. Y esto es tremendo, ¿no? Para no culpar al otro, para no culpar a los demás, ni culparse uno mismo. Borrar. Por amor a mí mismo, Dios dice, lo borro porque me amo. Porque me amo, le pego el borrador, la goma de borrar, no existe más. Y no me acordaré de tus pecados. Algo maravilloso, yo siempre me causa gracia cuando lo veo en número 23-21, no está ahí, pero dice que esto pasa, es una historia muy cómica porque un profeta que era profeta, pero le pusieron unos billetes y entraba a equivocarse. Un rey Balaam quería que maldiga al pueblo de Israel, y este profeta vio el billete y dijo: esto debe ser de Dios porque es plata. Pues lo voy a maldecir. Y cuando quería maldecir no podía. Y Dios dijo: no he encontrado pecado ni maldad en Israel. Y uno dice: ¿cómo puede ser que no encontró pecado ni maldad en Israel? Si usted ve lo que pasaron en el desierto, todo lo que hicieron en el desierto, todo lo que blasfemaron, las estatuas que hicieron para adorar mientras Moisés estaba en el monte, las quejas y todo lo que pasaba. Y dijo Dios: no he encontrado pecado ni maldad en Israel, en todo un pueblo. Nadie
nadie pecó. ¿Cómo es eso? Porque Dios lo borra y lo desaparece. Por eso que no te condene el pasado, ni acciones, ni decisiones, ni pensamientos. Tenés que cortar con toda esa maldición. Romanos 8:1 dice una palabra tremenda. Dice, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Los que andan, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quedémonos con la primera parte, estaba linda, ¿no? Está en Cristo Jesús. Pues no, es dar el segundo paso, no buscar más de Él, buscar su presencia, entrar en su presencia, tener comunión con Él, conocerle más, y eso es a través de la comunión y leer su palabra. Amén. Un amén, gloria a Dios por un amén. Amén. ¿Qué pasa? ¿Hay culpabilidad? Todos estamos limpios para entrar en el trono celestial. Todos podemos entrar tranquilamente. Todos pasamos por este proceso de que el diablo nos acusa. Dice la palabra de Dios que Él es el acusador. El diablo es el acusador. Así como el Espíritu Santo es el que nos redime, es el que nos pone para llevar una vida digna, el que nos da la conciencia. El diablo es el acusador. Pero como les decía, hay una conciencia buena, una culpa buena, la cual nos lleva a llevar una vida recta, la que nos lleva a llevarla a una vida cristiana, a buscar la santidad y seguirla. Eso es a través de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es un órgano espiritual que indica lo que es correcto y lo que es incorrecto mediante nuestras conductas y motivaciones. Es una programación que Dios ha puesto en nuestra vida, la instaló en nuestro interior, para ser como Cristo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que nos da esa guía, esa conciencia. La palabra de Dios dice, quiero que me acompañe a Juan 16:8. Es una obra del Espíritu Santo, nuestra conciencia la que nos lleva a decir esto es correcto y esto no. Pero ¿cuál es la buena y cuál es la mala? La mala es de las acciones pasadas a las cuales decir me condenan. No, el pasado no te puede condenar. Pero si estás haciendo una acción o hiciste recientemente una acción y no tuviste el paso del arrepentimiento, arrepentirte. Ese es el proceso. Arrepentirse no es reconocer que está mal, es hacer un acto de arrepentimiento. Es decir, está mal, me arrepiento, no vuelvo a hacer mal, te pido perdón, Señor, redime, límpiame con tu sangre preciosa, porque así dice el Señor, nos limpia de todo pecado. Amén. No hay que hacer nada, no hay que, no tengo que pagar porque me confundí. No hay precio que tengo que pagar, el Señor ya pagó el precio. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecados. Amén. ¿A quién? A todo el mundo. Amén. El problema es que esa convicción de pecado la tapan con otra culpabilidad. El mundo se tapa la culpabilidad con diferentes cosas, no dándose cuenta de sus errores, y trata a través de esa culpabilidad meterse más en el fango. Por eso la culpabilidad, la culpa, es una de las herramientas que usa el diablo, porque sabe que cuando alguien lo condena, el diablo, y lo logra convencer de su culpabilidad, dice, bueno, yo no tengo perdón de Dios, ya estoy metido hasta acá, ya no salgo, ya no puedo salir, porque el barro ya me llegó, el agua hasta acá, ya no puedo respirar, ya no puedo salir, ya no hay nada que pueda hacer. Pero uno siempre tiene la posibilidad. Pero el mundo está así, y el mundo quiere en su culpabilidad hacer que el otro padezca lo mismo. Es así. El que tiene desórdenes sexuales trata de que todas las personas sean así. Lo cuentan. Cuentan sus pecados. Los hombres van y cuentan, sí, salí, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque quieren fomentar eso. El homosexualismo. Quisieran que todos sean homosexuales. Lo han dicho abiertamente, ¿no? Ellos predican su forma de vida. ¿Por qué? Para tapar su culpa.
Es para tapar su culpa, no hay otra cosa. Hay una convicción de pecado, pero la convicción de pecado tiene que servir para el arrepentimiento. Si no hay un proceso de arrepentimiento, no hay nada que podemos hacer. La conciencia, dice, es parte del Espíritu Santo. Romanos 2:15 dice la palabra de Dios: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Eso son los cristianos, ya está grabado en nuestro corazón, no hace falta saber si está bien o está mal. Podemos tomar decisiones y saber si está bien o está mal, qué sé yo, de algo, hacer un negocio o no, pero si lo que es pecado ya está grabado en nuestro corazón, ¿o no es así? Amén. Colgar los ganchos está mal, ya lo sabemos, si lo hacemos por otra cosa. Nos justificamos y cometemos ese error, ¿no es cierto? Pero necesitamos entender que debemos ser puros y limpios con el Señor. Nuestra conciencia, darle importancia a nuestra conciencia que nos acusa, pero saber que hay una realidad. Hay una realidad y un proceso al cual debemos llevar de arrepentimiento y salir adelante. No dejes que esos pensamientos que te condenan del pasado, si ya le pediste perdón a Dios, ya fuiste redimido. Ya fuiste redimido. Amén. Ya fuiste redimido. Amén. Y el mundo se contamina y se contamina más y cada vez más en el barro. Ya es una contaminación y vemos los últimos tiempos, como le decía, de los adolescentes. Ayúdenos a ayudarlos, porque necesitamos de una próxima generación que no sea tan contaminada como está siendo ahora. Porque ¿qué esperamos de la próxima generación? De esos adolescentes y preadolescentes cuando llegan a ser mayores, con lo que están siendo cultivados en sus mentes, contaminándolo con diferentes cosas. Por eso tenemos que estar muy alerta a nuestros hijos, porque es un peligro muy grande. Un peligro muy grande. Tenemos que entender ese peligro que existe. Y todo el mundo piensa que todos son iguales, ¿no es cierto? Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mal pensado, ¿no? Hay gente mal pensada, ¿no? Seguro que lo hace por esto, seguro. No. Hay que corregir nuestra conciencia. Necesitamos entender que debemos trabajar en nuestra vida. Si esto se trata, como les decía, borrar los errores de los pasados, el error de pasado, el error de los otros, lo que no hayan hecho otros, perdonar por amor a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que no debemos juzgar según nuestra conciencia. Así lo dice clarito la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 10:29, y quiero llevarlo a esta palabra, con 1 Corintios 10:29, para entender este proceso que la conciencia nos sirve para nosotros y no para los demás. La conciencia es para nosotros, no para los demás. Dice, porque aunque de nada tengo, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Es lógico, ¿no? Es lógico. ¿Por qué debe ser juzgada mi vida según la conciencia de otro? Si yo tengo el Espíritu Santo, si yo busco de Dios y busco hacer las cosas bien, porque muchas veces se tiene conciencia de cosas que no tienen que ver con la salvación, no tienen que ver con el pecado, pero a veces con cosas de cómo hacer ciertas cosas, cómo servir al Señor, cómo llevar el servicio al Señor, como diferentes cosas, ¿no? Como hacer un diferente plato de comida, ¿no? Ya estoy hablando mucho de comida. Porque hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Usted habla con los hombres, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de cómo hacer el asado y todo el mundo tiene un punto de vista de cómo hacerlo. Yo tengo mi receta. El asado a la brasa, de leña, lo mejor es así, a salarlo antes, salarlo después. Diferentes opiniones que no tienen que ver. No, pero eso está mal. ¿Por qué? Necesitamos entender y no culpar a los demás, no cargar. La conciencia debemos usarla para nosotros. Amén. Para nosotros.
Pero hay que tener en cuenta algo tan importante a través de nuestra conciencia, que nuestra conciencia no nos justifica. La conciencia no nos justifica. No, pero estoy haciendo las cosas bien, porque el mundo se equivoca, el mundo comete ese error. No, yo estoy bastante bien, yo no soy malo, no he matado a nadie. Dice así, ¿no? Yo la verdad que llevo una vida. Dice 1 Corintios 4:4. Porque aunque en nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Amén. Nuestra conciencia no es la que nos justifica. Nosotros no podemos justificarnos, y eso es fácil justificarnos. No, bueno, yo cometí este error, pero la culpa la tiene otro. Porque siempre es así, ¿no? Nosotros es fácil decir, el que la tiene la culpa es el otro. En el caso del matrimonio, la otra culpa la tiene. No, también es así, ¿no? Porque no, la culpa la tiene mi esposa, la culpa la tiene mi esposo, la culpa la tienen mis padres, mis hijos, mis tíos, ni hablar de la suegra, ¿no es cierto? Siempre alguien tiene la culpa, mi jefe. Y si entramos a echar culpa, allá van más allá y le echan la culpa a Dios. ¿No es cierto? El culpable es Dios. Entonces hay que mirar un poquito para adentro, ¿no? Los errores que hemos cometido, pedirle al Señor que nos redima, entregarlo en la mano del Señor y olvidarnos del pasado y mirar para adelante. El apóstol Pablo lo decía, ¿no? Él veía su pasado, que había matado, había sido parte de la muerte del siervo de Dios cuando él no conocía al Señor, pero sin embargo dice, yo el pasado lo dejo atrás, miro para adelante. Miro para adelante, no dijo que el pasado me condene, la culpabilidad por lo que he pasado. Ya el Señor me perdonó, ya miro para adelante, sigo para adelante. Dice, mantenerla. Miren, esto es tan importante. En 1 Timoteo 1:19, acá cuando nosotros mantenemos nuestra conciencia limpia, es importante mantener porque se corrompe, como le hablamos recién, se corrompe la conciencia. Se cauteriza la conciencia, por eso tenemos que cuidar la conciencia en fe, buscando de Dios. Dice la palabra de Dios, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pegándonos una lavadita en la presencia de Dios. Amén. Y la presencia de Dios. Mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que le había dictado su conciencia y como resultado su fe naufragó. La fe se fue al fondo, se ahogó. Por eso es importante mantener una limpieza de la conciencia, buscando de Dios, buscando no nuestra propia sabiduría, sino la guía del Señor para saber lo correcto. Uno ve y recibe el mensaje del Señor y uno se da cuenta, esto que hacía no estaba bien. Bueno, cambiar, ¿no es cierto? Hacer cambios, hacer ajustes en la vida de lo que nosotros antes pensábamos que estaba bien y de pronto viene la revelación, viene la palabra y tenemos que producir el cambio y no condenarnos por el pasado, sino dar el mantenimiento a nuestra conciencia de ahora en adelante. Amén. Amén. Quiero que me acompañe al Salmo 16:7. Salmos 16:7. Dice, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Dice la versión internacional, dice la versión Reina Valera, me enseña mi conciencia, que Dios nos enseña, aún en la noche me enseña mi conciencia. El Señor trabaja, nos enseña, nos muestra el camino. El Señor, cuando buscamos su presencia, Él nos aconseja, Él nos lleva a tener esa conciencia clara, a la cual no nos lleva a condenación. Amén. 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 Por eso le decía, hay una culpa buena y hay una culpa mala. Como las emociones no son malas en sí, sino lo que nosotros hacemos y lo que el diablo usa a través de las emociones. Las emociones las usa mucho el diablo, tanto a las emociones buenas como las malas, que nosotros decimos malas, ¿no? Como la ira, la culpa. El diablo la usa para mal.
Pero necesitamos tener el control de nuestras emociones. No permitir que el diablo nos condene, nos acuse de los errores pasados con los demás, ¿no es cierto? Las decisiones o errores o cosas que dijimos, ¿no es cierto? Por ahí en las peleas, en los matrimonios se dicen cosas incorrectas, ¿no es cierto? Pero decir, bueno, toma un punto de partida. Por supuesto que todo se resume en un arrepentimiento, y también con las personas a las que hemos ofendido, si nosotros sabemos que hemos ofendido, ir y pedirle perdón. Más que nada en la familia, ¿no? Porque necesita ver el perdón en la familia. Amén. Necesita ver la necesidad de pedir perdón. Amén. No se paga un precio, no hay que pagar un precio, pero sí a veces nos cuesta más preferimos pagar a decir esa palabra, ¿no? A los hijos, a los cónyuges. Esa palabra tan fea que dice perdón. Es horrible esa palabra, ¿no? Para decirla hay que hacer el tiro buzón así para sacarlo. Perdón. Esa es una palabra que te libera. Esa es la palabra a la cual el diablo no puede hacer nada. Cuando decimos perdón, la culpabilidad se deshace. Amén. Se rompe la culpabilidad. Se deshace toda obra del enemigo. Solamente voy a decir perdón, me equivoqué. Perdón. Y cuanto más a nuestro Dios. No hay nada que debamos hacer para tener el perdón de Dios. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, ya está pago. Consumado es. No tenemos que hacer nada para tener el perdón del Señor. Simplemente el arrepentimiento y pedir perdón. Esa es la palabra que debemos tener en nuestros labios para romper con toda maldición de culpabilidad. Perdón, me equivoqué. Perdón, Señor, me equivoqué, cometí un error. Perdóname mis pecados. Y saber que el perdón de Dios ya está en nosotros. Y que ya todo se borró, todo se canceló. Toda acta, dice la palabra de Dios, que era contraria, está clavada en la cruz del Calvario. Ya no existe más. Ya no hay acta de condenación. No hay ninguna condenación cuando uno está en Cristo. Por eso no te condenes. A esta mujer la religión la iba a apedrear. Tenía el derecho de apedrearlo. Sin embargo, la culpa en la conciencia de esas personas se dieron cuenta que no hay diferencia. No hay diferencia. Todos pecamos. Así que no se trata de lo demás, sino se trata de uno. No se trata de lo que hace el otro, no se trata de lo que hace las demás personas. No se trata de lo que ya hizo Dios, ya lo hizo, ya pagó el precio. Se trata de nosotros, de aceptar el perdón de Dios y recibir la sanidad de nuestra alma. Amén. Y vivir en su paz. Pero si la culpabilidad nos afecta, dejamos que el diablo nos afecte, vamos a vivir condenados y la paz no está en nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo. Yo quiero darte esta paz y que vivas en esta paz. Gloria a Dios. Inclinen su rostro. Padre Celestial, amado Dios, venimos a